Te agradecemos por esta oportunidad que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad que una vez más tenemos de abrir tu palabra. Gracias porque tenemos estos medios tecnológicos. Te pedimos que tú nos estés ayudando, que tu Santo Espíritu nos guíe en esta noche, en este estudio, y que podamos aprender de tu palabra, Señor, que tú seas glorificado por encima de todas las cosas. El resto de esta noche lo dejo en tus manos, agradecido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy entonces vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis capítulo 9, las langostas y el ejército de 200 millones, ¿verdad? Y como siempre vamos a hacer un breve repaso. Fíjense ustedes, Apocalipsis 1:19 es el bosquejo del libro. Se divide en tres básicamente, las cosas que has visto, que es el pasado, Cristo glorificado. Apocalipsis 2:3, las cosas que son el presente, las siete iglesias, y 4 al 22, las cosas que han de ser después de estas o el futuro. Muy bien. Ahora fíjense ustedes la época de la iglesia entre los capítulos 2 y 3. Cada iglesia que existió en forma literal en el primer siglo de la era cristiana, también creemos que representa un periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso entre los años 30 a 100, que es la época apostólica. Cada una de estas etapas tiene sus particularidades y sus características. Especialmente notamos en la última parte, la Odisea, es nuestra época actual, la iglesia apóstata, el gobierno del pueblo, 1900 para adelante, ¿verdad? Que termina con el rapto de la iglesia. Realmente coincide perfectamente cada uno con su periodo. Ahora los años sí es bastante arbitrario, no hay ningún problema si ustedes tienen otros años que quieran colocar. Y tenemos también nuestro mapa profético para poder repasar. Todo inicia con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se forma la iglesia en Hechos capítulo 2 con los 120 que están en el aposento alto. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Luego, aquí en la tierra hay un periodo de 7 años de tribulación, especialmente para el pueblo de Israel. Y mientras ocurre la tribulación aquí en la tierra, en el cielo ocurre el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Luego termina la tribulación con la segunda venida de nuestro Salvador. Se implanta aquí en la tierra el reino milenial. Luego ocurre el juicio ante el gran trono blanco y la eternidad, Apocalipsis 21 y 22, la nueva Jerusalén, una ciudad en forma de cubo. Apocalipsis capítulo 4 nos habla acerca del trono de Dios, una visión celestial. Apocalipsis 5, cuando el Cordero toma de la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro sellado. Luego vimos también las 70 semanas que se inician con el decreto de Artajerjes, el 14 de marzo al 4:45. Esto vemos en Nehemías 2:1 al 8. Se edifica en 7 semanas o 49 años los muros y la plaza de la ciudad en tiempos angustiosos, ¿sí? Luego hay 62 semanas más hasta la entrada triunfal de Cristo allá en Mateo capítulo 22-23. Se cumplen hasta ahí 69 semanas o 483 años. Y luego estamos actualmente en una especie de paréntesis donde se forma la iglesia. Según Efesios 3 es un misterio que ya dura casi 2000 años. Se reinicia el conteo de las 70 semanas, según Daniel 9:27, cuando el anticristo confirma el pacto con muchos, ¿sí? Falta solamente una semana, 7 años, por eso decimos que la tribulación dura 7 años. Está dividido, según Daniel 9:27, la segunda parte, en dos periodos de 3 años y medio. Justamente cuando el anticristo rompe el pacto, entonces se inicia la gran tribulación. Vamos a leer eso vamos a estar llegando en Apocalipsis capítulo 12 y 13 y van a entender mejor esta división porque está bien definida en la palabra de Dios. El capítulo 6 nos habla de cuando el Cordero empieza a desatar los sellos. ¿Sí? Los primeros 4 sellos nos hablan de 4 jinetes. El primer jinete montando un caballo blanco es el anticristo que trae falsa paz y seguridad. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que viene después. Era un caballo rojo con un jinete encima que simboliza la sangre, el derramamiento, la guerra. Y luego un jinete sobre un caballo negro que simboliza la muerte por inanición, por falta de alimentos. Y luego ya también el jinete sobre el caballo amarillo que simboliza más muertes por diferentes motivos. El quinto sello se abre
Juan ve bajo el altar las almas de los que han sido decapitados por el anticristo, como consecuencia de los 4 primeros sellos, ¿verdad? El Señor va a estar desatando cada uno de los sellos, se van a dar muchas situaciones en la tierra y asustados, enojados, encolerizados contra el pueblo de Dios, Satanás en la persona del anticristo va a estar persiguiendo, ¿verdad? A los cristianos. Muchos van a ser martirizados como consecuencia de los primeros 4 sellos. Y eso es lo que vemos ahí en el quinto. En el sexto sello vemos que ocurren fenómenos naturales y que la gente lo que quiere es esconderse, huir de la ira del Cordero, porque ¿quién puede sostenerse en el día de su ira? Eso dice Apocalipsis 6:19, como preguntándose, ¿será que alguien va a ser salvo? Respondiendo a esa pregunta se desarrolla el capítulo 7, los 144,000 sellados y la multitud con palmas en las manos. Pero antes vamos a hablar un poquitito sobre la batalla de Gog, que también vimos como una especie de paréntesis para poder entender el contexto en el que se desarrolla. Hay 3 puntos de partidas. Hay algunos maestros que dicen que es al inicio de la tribulación, otros dicen que es antes o como parte del Armagedón, y por último están los que dicen que es al final del milenio. Esto se describe en Apocalipsis 28 en adelante, ¿verdad? Pero no es el mismo de Ezequiel 38-39, no hay características semejantes en el milenio, hay muchas cosas que no encuadran, como vimos, por ejemplo, que dice que después de esta batalla de Gog, los habitantes de Israel van a estar enterrando por 7 meses los cadáveres y por 7 años van a estar utilizando las armas como combustible para encender el fuego. Sin embargo, dice allá en Apocalipsis 20:10 en adelante que el Señor va a destruir a ese ejército con fuego del cielo. Que no va a hacer falta que nadie entierre a nadie porque se va a destruir todo por fuego. Muy bien, nosotros creemos que esto va a ocurrir al inicio de la tribulación. ¿Por qué? Porque vemos que Israel firma el tratado de paz con el anticristo, por lo tanto habrá condición para que Israel esté en cierta forma, en cierta manera, gozando de paz, gozando de seguridad, que es lo que nos dice ahí en Ezequiel 38, cuando ellos estén habitando confiadamente y en paz. En segundo lugar, se menciona que van a estar enterrando cadáveres por 7 meses y usando como combustible las armas durante 7 años. Y está muy cerca, muy probablemente después del rapto de la iglesia, un poco después, al iniciarse el periodo de la tribulación, ocurre esta invasión de Gog. Y los países implicados, dijimos, nos habla de Gog, que es el príncipe, tierra de Magog, Mesec y Tubal, que probablemente corresponde a la Turquía moderna, Togarma, Persia, Cus, Fut, etcétera, entre otros. Y ahí estamos viendo las naciones modernas. Probablemente algunos identifican a Magog como Rusia, ¿sí? Mesec y Tubal como Turquía, ¿sí? Togarma, algunos identifican como Siria y parte de Irak. Persia, hasta 1936 se llamaba Irán, o Irán se llamaba Persia, ¿verdad? Hasta 1936. Y Kus se cree que es Etiopía, la Etiopía actual, y Libia es Fut, entre otros. Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados judíos, no son testigos de Jehová, no son adventistas, no son cristianos, la iglesia no está en ese momento, la iglesia ya está con el Señor. Y la multitud con palmas en las manos, que son de toda tribu, linaje, pueblo, lengua y nación, nos dice la palabra de Dios. Y el lunes pasado estuvimos hablando acerca de las trompetas. La primera trompeta dice que afecta a la vegetación, una tercera parte de la vegetación de los árboles se quema y todo árbol verde dice que desaparece o se seca. La segunda trompeta nos dice que el agua, el mar se convierte en sangre y la tercera parte de las criaturas del mar mueren y toma ese color rojo. En la tercera trompeta dice que viene una estrella que cae sobre los ríos y contamina, envenena, amarga las aguas y todos aquellos que beben de esa agua van a morir. Y por último, los astros también son afectados. Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas también van a ser afectados por el juicio de la cuarta trompeta. Y empezamos la clase de hoy, esta frase.
Los juicios están divididos en 3 series consecutivos: los sellos, las trompetas y las copas. Las 7 copas están contenidas en la séptima trompeta y las 7 trompetas constituyen el séptimo sello, de manera que el rollo contiene la totalidad de los juicios. El capítulo 8 trata de la apertura del séptimo sello, que a su vez da paso a los juicios de las 7 trompetas. Las primeras 4 trompetas dan juicios parciales sobre la naturaleza. Vegetación, el mar, los peces, las aguas y el firmamento sufren los embates de los juicios de las 4 primeras trompetas. Ahora, a diferencia de las 4 primeras trompetas, las siguientes afectan directamente al hombre. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Estos juicios aumentan en intensidad hasta culminar en un dramático crescendo con la venida personal de Cristo a la tierra. O sea, la gran tribulación finaliza con la segunda venida de nuestro Salvador. Fíjense usted el pasaje que nos corresponde, Apocalipsis 9, 1 al 4. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Versículos 5 al 8. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Fíjense ustedes, dice ahí en el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿quién es esta estrella que cae del cielo? Esa es una gran discusión. Algunos dicen que es Satanás, otros dicen que es otro ángel, algunos dicen que es un ángel bueno, etcétera. Particularmente creo yo que esta estrella es Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes lo que dice la Biblia, una estrella que cayó del cielo, ¿verdad? No es un ángel bueno el que está cayendo, sino nos habla acerca de la caída de Satanás, o sea, que la caída de esta estrella en pasado, ¿sí? Cayó del cielo. Al toque de la quinta trompeta, Juan ve a este ángel que está descendiendo. Ahora, ¿cuál es la novedad que trae la llave del pozo del abismo? Como vimos ya en otros estudios, en ocasiones en la Biblia se llama ángeles a los ángeles estrellas. Por ejemplo, en Job 38, 4 al 7, versículo 7 dice, cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Así dice ahí en Job. Vemos que el término estrellas se aplica perfectamente a los ángeles, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4 dice, hablando del dragón, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, hablando de los ángeles también que siguieron a Satanás. También en Apocalipsis 1:20 se nos dice que las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Probablemente entonces esta estrella aquí mencionada se refiere a Satanás. Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y Lucas 10:18, el Señor habla y dice, yo veía a Satanás como caía semejante a un trueno. Dice luego el versículo 1, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, en esta frase vemos que hay autoridad delegada por parte de Dios, quien tiene las llaves también de la muerte y del Hades, según Apocalipsis 1:18.
Ahora, ¿a qué se refiere el pozo del abismo? Es un lugar donde se encuentran presos un grupo de ángeles caídos. Fíjense ustedes, Lucas 8, 30 y 31, cuando nos habla acerca de los endemoniados de Gadara. Y es interesante, ¿verdad? Porque ellos solamente piden al Señor que no les mande al abismo, no quieren ir, quiere decir que conocen bien ese lugar. Hay un grupo de sus compañeros de ángeles caídos que están ahí desde muchos años, miles de años atrás. Lucas 8, 30 y 31 dice lo siguiente. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, perdón, que no los mandase ir al abismo. En 2 Pedro 2:4, hablando del mismo grupo de ángeles que fueron confinados al abismo, dice también el apóstol Pedro, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay un grupo de ángeles caídos que hoy no están activos, que no están en la tierra, pero que aquí en Apocalipsis 9, al tiempo de la gran tribulación, van a ser liberados. Judas también se refiere al mismo grupo, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy probablemente algunos de los que están en el abismo son aquellos que se encendieron en su lujuria con las mujeres relatadas allá en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Puede ser, no quiero que me tomen como dogma eso, pero es interesante, un punto de vista como para tener en cuenta. Bueno, hay un grupo que está preso en el abismo. Eso es lo que tenemos que sacar de este versículo 1. Versículo 2 y 3 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, no tiene nada que ver con la langosta común y corriente, vulgar y silvestre, como decía una profesora nuestra de la secundaria. Es muy diferente. Al abrirse el pozo del abismo, Juan relata que subió humo, tal vez por la inmensa cantidad de demonios que saldrán del abismo, que oscureció el sol y el aire. Estos demonios son llamados langostas, pero evidentemente no son las langostas que nosotros conocemos. Ahora vamos a ver algunos contrastes más adelante. Y se les dio poder. Otra vez vemos que el Señor está bajo control de todo. Nada ocurre sin que Él lo permita. Como tienen los escorpiones de la tierra, dice. Los alacranes escorpiones no necesariamente matan, pero producen inmenso dolor. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta quinta trompeta afecta directamente a hombres, pero ¿a qué tipo de hombres? A aquellos que rechazaron a Jesucristo por Salvador personal. No van a ser afectados los 144,000 de Apocalipsis 7 y tampoco creo yo los de la multitud con palmas en las manos. Fíjense usted, a diferencia de las langostas comunes, perdón, que solo se alimentan de la hierba, dice así Éxodo 10:15, que la octava plaga de Egipto, que eran las langostas, comieron todo lo verde del país. A estas de Apocalipsis 9 se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Además se nos dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, que en hebreo es Adón y en griego Apolión, que significa destructor. Mientras que las langostas no tienen rey. Dice en Proverbios 30:27 que las langostas son pueblos no esforzados que no tienen rey. Sin embargo, aquí estas langostas sí tienen, y es el ángel del abismo, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estas langostas solo atacarán a aquellas personas que no
tengan el sello de Dios en su frente. Dijimos ya que van a ser librados los 144,000 y la otra multitud. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Se dice que la picadura del escorpión, aunque rara vez es fatal, es una de las más dolorosas que se conocen. El veneno parece que hace arder en llamas a las venas y al sistema nervioso y los efectos duran por varios días. Pero los de esta picadura particular se extenderán durante 5 meses. Imagínense ustedes lo doloroso, como se describe aquí la picadura de un escorpión y que te dure ese tormento durante 5 meses. Terrible. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Impresionante el contraste con nuestros días, donde el hombre teme a la muerte. Por eso se hace todo lo posible para alargar los días, los tratamientos para rejuvenecer, las fórmulas de inmortalidad, la clonación, todo es para evitar la muerte. Pero en los días de la gran tribulación, cuando estas langostas sean liberadas, los hombres ansiarán morir, pensando, por supuesto, que con esto se pone fin al sufrimiento, porque ese es el pensamiento de la persona que no tiene a Cristo, que con la muerte termina todo. Pero sin embargo, nosotros sabemos por la palabra de Dios que es solamente lo que sufrimos acá es un aperitivo de los castigos eternos que van a sufrir aquellos que rechazaron a Cristo como Salvador personal. En Marcos 9, 44, 46 y el 48 se nos dice que el infierno es un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. O sea, no es nada agradable el infierno por lo que describe la palabra de Dios. Versículo 6. El resultado de este tormento será llevar a la gente al suicidio, pero no podrán morir. A pesar de que los hombres preferirán la muerte a la agonía de vivir, la muerte no será posible. Los cuerpos no se hundirán para ahogarse, los venenos y las pastillas no tendrán efecto y de alguna manera hasta las balas y las navajas no tendrán el efecto deseado. No se van a poder morir, van a perseguir la muerte, pero no van a poder morir. Y las características de estas langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Fíjense ustedes que estas langostas son cumplimiento de la profecía de Joel. Capítulo 1, versículo 5 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. ¿Se acuerdan ustedes del día de Jehová? Un periodo largo de tiempo escatológico que inicia después del rapto y va incluso hasta la destrucción del cielo y tierra actual con fuego. Porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas y entrarán por las ventanas a manera de ladrones.
delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así es que este ejército descrito por el Joel, yo creo que son las langostas de Apocalipsis capítulo 9. Dice el doctor MacArthur, describiendo a estas langostas lo siguiente: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Eran belicosos, poderosos, desafiantes, como caballos sostenidos a duras penas por el freno y pateando el suelo en sus ansias de ir a la carga de su mortal misión. En Joel 2, 4 al 5 describe una plaga de langostas en términos similares. En las cabezas Juan vio que tenían como coronas de oro. Las coronas que llevaban se llaman Estefanoi, las coronas de los vencedores, indicando que los demonios serán invencibles y subyugadores. Esta corona son los que ganan, aquellos que ganan las Olimpiadas. Los hombres no tendrán armas que pueden dañarlos, ni tendrán cura por el terrible tormento que causan. El que sus caras tengan como caras humanas indican que son seres inteligentes y racionales, no son insectos. Aunque Jeremías 51:27 describe a la langosta como teniendo cerdas como pelo, muy probable que la descripción de su cabello como cabello de mujer subraye su capacidad de seducción. La gloria o belleza de una mujer está en su cabello, que ella puede arreglar para llegar a ser más encantadora. Como las sirenas de la mitología griega, estos demonios como langostas atraerán con engaño a las personas hacia su condena. Debido a que sus dientes eran como de leones, serán mucho más feroces, poderosos y mortales que leones rasgando y haciendo trizas a sus víctimas. Las corazas de hierro diseñados para proteger los órganos vitales y preservar la vida del soldado simbolizan aquí los invulnerables que serán imposibles de resistir o destruir. En otra metáfora extraída del campo de batalla, Juan, al igual que el profeta Joel, compara el ruido de sus alas como un ejército en movimiento, destacando que era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. No habrá forma de escapar de su acometida imponente y mundial, no habrá ningún lugar a donde correr o esconderse. La triple comparación de los demonios con los escorpiones subraya que su única misión es dañar a los hombres. No se describe la naturaleza de este tormento a gran escala de los demonios, que lleva a las personas a buscar la muerte y no hallarla, a perseguir la muerte y no poderla apresar. Sin embargo, un vistazo a algunas ilustraciones bíblicas de tormento de demonio ofrece algunas ideas. Perdón. Los endemoniados de Gadara estaban tan atormentados por demonios que estaban locos viviendo entre los sepulcros. Por toda Galilea Jesús encontró a personas atormentadas por demonios. El criado de un centurión estaba atormentado con parálisis. Un niño poseído por demonios se lanzaba al fuego, y al agua en actos de autodestrucción. Tales son los tormentos físicos y espirituales que pueden infligir estos demonios. Durante 5 meses estarán haciendo esto al mundo de impíos y pecadores. La reiteración de que a los demonios se les permitirá atormentar a las personas por un tiempo limitado subraya el poder soberano de Dios sobre la duración de sus ataques. Finalmente, Él los hará volver al abismo con su malvado amo. Apocalipsis 21 al 3, Satanás va a ser atado antes del milenio y luego los enviará al lago de fuego, versículo 10 de Apocalipsis 20. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Lo único que yo quiero recalcar una vez más es gracias al Señor que nos va a librar de todo eso. Imagínense estas terribles criaturas, uno va a tratar de escapar y no va a poder escapar. Parece una película de Hollywood, pero esto es realidad, esto se va a cumplir. Solamente es cuestión de tiempo para que ocurra. A Dios gracias, la iglesia del Señor no está para este tiempo. Vamos a estar con el Señor, probablemente vamos a estar mirando, pero desde arriba todo lo que esté pasando aquí en la tierra. Ahora, ¿quién es este Abadón o Apolión? Algunos comentaristas han afirmado que el ángel descrito en este versículo es Satanás, pero él no se encuentra actualmente en el Ah, abismo. Él está aporte. acusando a los hijos de Dios. Según lo que vemos ahí en Job 1, 6 al 11. ¿Se acuerdan ustedes cuando le dice, por ejemplo, al Señor, el Señor a Satanás
¿de dónde vienes? Él le dice de rodear la tierra. Y él le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y él empieza a acusarle, no, claro que él te va a servir si vos le prosperas en todo, pero quítale un poco lo que le das. Vas a ver si no blasfema en tu presencia. Lo mismo dice en Job capítulo 2. Y en Apocalipsis 12:10 dice que ha sido lanzado afuera el acusador de los hermanos, el que día y noche los acusaba delante del Señor. Cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez, según Apocalipsis 19:11 al 21 y Zacarías 14:4 y 5, e instale su reino de 1000 años, Satanás va a estar encerrado en el abismo. Eso lo escribe Apocalipsis 20:1 al 3. Les voy a leer. Vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahí va a ser desatado, va a armar nuevamente un ejército como la arena del mar, dice ahí el versículo 9 y 10, y luego va a ser lanzado al lago de fuego, que es el lugar preparado para él y para sus ángeles. Este rey del abismo probablemente sea un ángel caído muy poderoso, encerrado en el abismo por su extrema maldad. No es Satanás, por lo menos esa es mi humilde opinión. Versículo 12, el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Es como si fuera que está diciendo, está empezando, esto está recién en pañales, ahora va a venir lo peor. El apóstol Juan nos informa que el primer ay pasó, pero quedan aún 2 ayes más. Esto solo es el comienzo de los ayes. Ya hemos estudiado parte de los juicios terribles que van a ejecutar durante la tribulación, pero aún quedan bastantes calamidades que se desatarán en el periodo. Con razón el Señor lo llamó gran tribulación, cual nunca hubo ni nunca habrá, dice ahí en Mateo 24:21. Ahora vemos otro grupo. Apocalipsis 9:13 en adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense ustedes, el sexto ángel dice, tocó la trompeta y Juan oye una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esto ya se nos menciona ahí en Apocalipsis capítulo 8, el altar de oro donde estaba el incenciario con las oraciones de los santos, dice ahí en Apocalipsis 8. Al toque de la sexta trompeta, Juan oye una voz entre los 4 cuernos del altar. Esto nos recuerda la organización del tabernáculo en la antigüedad, que fue hecho conforme a la imagen mostrada a Moisés. La voz que escuchó Juan tal vez haya sido del mismo Señor o de un ángel que ejecuta la orden del Todopoderoso. El altar de oro debe referirse al mismo mencionado en Apocalipsis 8:3. Los cuernos del altar eran simbólicos del poder de Dios. Esta es la última vez que se menciona dicho altar en el libro de Apocalipsis. Versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fíjense ustedes en la imagen de la izquierda. Está ahí el río que se divide en 4 brazos. Eso es lo que describe ahí en Génesis capítulo 2, acerca del río que cruzaba el Edén. Y son
4 ríos que se forman después del Edén. El primero era Pisón, el segundo era Gihón, el tercero era Hiddekel y el último es el Éufrates. Tiene muchísima historia ese río. Dice el doctor J. Vernon McGee al respecto. Ahora, ¿por qué estaban ellos atados en ese lugar en particular junto al gran río Éufrates? Aunque esto es algo de difícil de explicar, o sea, algo difícil de explicar, la importancia de esta zona en las escrituras no puede ser dejada de lado. El jardín del Edén se encontraba en alguna parte de esta sección. Allí comenzó el pecado de la humanidad y allí se cometió el primer asesinato. Allí se llevó a cabo la primera guerra y allí fue donde comenzó el diluvio y se extendió sobre toda la tierra. Y aquí es donde se erigió la torre de Babel y a esta zona fueron llevados los israelitas de la cautividad babilónica. Y Babilonia fue la fuente de la idolatría y aquí tenemos el levantamiento final del pecado sobre la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Así que el Éufrates en realidad señala la división entre el oriente y el occidente, ¿verdad? Ahora me pareció muy interesante en uno de los audios del pastor Charles Sindel y le transcribí todo en esta diapositiva, lo que él decía acerca del Éufrates citando a Henry Morris, que es el padre del creacionismo moderno. El Éufrates primitivo surgía del huerto del Edén, evidentemente derivando su caudal no de la lluvia, sino de vastos manantiales subterráneos, de aguas controladas y energizadas por el calor interno de la tierra, muy por debajo de la superficie. Al tiempo del diluvio, sin embargo, ese gran abismo se rompió y la geografía primitiva de la tierra cambió por completo. Fíjense ustedes, no es como hoy se alimentan los ríos de las lluvias, etcétera. No, anteriormente dice la palabra de Dios ahí en Génesis 2:6 que subía un vapor que regaba toda la tierra. Y este río que menciona ahí en los versículos siguientes surgía de un manantial y ese río luego se dividía en 4 brazos que formaban el Pisón, Gihón, el Hiddekel o Tigris, que es el que se conoce hoy, y el Éufrates. Cuando hubo el diluvio, eso cambió totalmente. ¿Por qué? Porque ya el sistema de alimentar a los ríos era diferente, ya no venía de los manantiales subterráneos, sino más bien de lluvias. Después del diluvio surgieron continentes enteramente nuevos y vastos reservorios oceánicos habían reemplazado a los manantiales subterráneos, donde fluía originalmente el Éufrates. Pero ahora un nuevo río Éufrates se formó con sus manantiales muy arriba de la falda del monte Ararat. Este río antiguo ha sido local de la corrupción de la humanidad en varias ocasiones. La corrupción universal más reciente de la humanidad por el diablo y sus ángeles también ha sido el caso de esta rebelión anterior al diluvio. Sería singularmente apropiado confinarlo en el mismo sitio de su rebelión, en el mismo río. Ahora, ¿cómo exactamente están atados estos espíritus? Eso es realmente un misterio. Por supuesto, particularmente los espíritus no tienen cuerpo. ¿Cómo ellos están encadenados por más de 1000 años en el río, en un río que fluye? No sabemos. Pero sin embargo, creemos que Dios puede y tiene la capacidad para poder encadenarlos, encerrarlos en este sitio que dice la palabra de Dios. Hay otra intrigante posibilidad, dice el doctor Morris. Tal vez el Éufrates mencionado aquí es el Éufrates antes del diluvio en lugar del Éufrates de Babilonia. Es apenas posible que muy en lo profundo de la tierra permanezca la cámara subterránea de almacenamiento que controlaba el flujo primitivo en el huerto del Edén, aunque la mayoría de estas cavernas se abrieron cuando los manantiales hicieron erupción para ayudar a producir el diluvio, o por lo menos en los ajustes isostáticos de la tierra después del diluvio. Bien puede ser que sea la fuente primitiva del río del Edén todavía intacto, diseñada por Dios con tanta seguridad en el tiempo de su creación que nunca se derrumbó bajo aquellas grandes tensiones del diluvio. Si esta fuera el caso, si este fuera el caso, eso proveería una prisión apropiada para los ángeles caídos. Sería literalmente cierto decir que están atados en el gran río Éufrates. Qué interesante. Él dice que probablemente, tal vez, es una posibilidad no que esté atado en el río Éufrates que nosotros conocemos hoy, sino que en el antiguo río Éufrates que menciona allá en Génesis capítulo 2, que tal vez quedó bajo tierra, intacto,
Y en ese lugar están confinados estos 4 ángeles que van a ser liberados según lo que dice acá en Apocalipsis 9:14. Es solamente para pensar, solamente para tener en cuenta, pero es bien interesante esa posibilidad. Tal vez aún siga intacto ese río Éufrates de la antigüedad, incluso antes del diluvio. Impresionante. La verdad que es bastante interesante. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Es realmente sorprendente la precisión con la que ejecutan los juicios de la tribulación, mostrándonos una vez más la soberanía de Dios. Para todo hay tiempo, como dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo debajo del sol. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento, el Señor vino bajo la carne. Así dice ahí en Gálatas 4:4, que cuando fue el tiempo adecuado, vino el Señor aquí en la tierra, ni antes ni después. A diferencia de las langostas que solo atormentaban a los hombres, estos ángeles matarán a la tercera parte de los hombres. Estos sí, no solamente van a atormentar, sino van a matar a muy gran cantidad de gente. Y el número de los ejércitos, versículo 16, de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Algunos dicen que estos 4 ángeles van a liderar ejércitos humanos. En ese caso, por ejemplo, solamente China tiene un ejército de 200 millones. Otros dicen que son ejércitos de demonios. Probablemente esto sea lo más correcto. Tampoco es descabellado pensar así debido a la multitud de ángeles. Daniel 7:10 dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. En Lucas capítulo 8, versículo 30 dice, que cuando el Señor le preguntó al endemoniado de Gadara cómo se llamaba, le dijeron legión. Una legión estaba compuesta romana de 6.000 soldados. O sea, hay una buena cantidad de ángeles. Hebreos 12:22 dice, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, la celestial, en la compañía de muchos millares de ángeles. Y Apocalipsis 5:11, como ya vimos, habla de millones de ángeles. Y teniendo en cuenta que la tercera parte se reveló con Satanás, según Apocalipsis 12:4, fácilmente pueden alcanzar dicho monto, 200 millones. Ahí les hice un recorte de un artículo de Wikipedia acerca del Ejército Popular de la Liberación, que es el ejército de China, y dice que tiene un ejército más o menos extendido de 200 millones. Versículo 17 al 19 dice, así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. ¿Debemos identificar esto con un ejército literal de hombres moviéndose en conquista por el globo? Probablemente no. Por un lado, el énfasis de este párrafo no está en los jinetes, sino en los caballos. La descripción no es apta para caballos de guerra según los conocemos, o a propósito, equipo moderno de guerra tal como tanques. Afirma que este es un ejército literal y señalar a alguna nación tal como China, que afirma tener 200 millones de soldados, es perderse el mensaje de Juan que Juan está tratando de dar. El poder mortal de estos caballos está en sus bocas y colas, y no en sus patas. Fuego, humo y azufre salen de sus bocas, y sus colas son como serpientes que muerden. Pueden atacar a los hombres de frente como por atrás también. Yo considero, dice el doctor Wiersbe, que es otro ejército demoníaco encabezado por 4 ángeles caídos y que a todos ellos hoy el Señor los tiene atados, incapaces de actuar hasta que Dios les dé permiso. No se explica por qué están atados junto al gran río Éufrates, aunque esa región es la cuna de la civilización, además de uno de los límites de Israel. ¿Y cómo termina el capítulo? De la siguiente manera, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos,
Lamentablemente, a pesar de las muertes y sufrimientos que conllevan estos juicios, los hombres no se arrepentirán de sus pecados ni buscarán al Salvador. Ahora, me viene a la mente, ¿verdad? Uno de los audios que escuchamos esta semana dice que las desgracias, las guerras, exactamente, no necesariamente llevan a los hombres a los pies de Cristo, porque la mayoría de las experiencias que hemos tenido cuando hubo realmente desgracias grandes, acá en Paraguay, por ejemplo, lo del Licuado, que murieron más de 400 personas, no necesariamente se volvieron al Salvador. Y eso nos hace acordar acerca del faraón, que una o dos veces no quiso creer en el Señor y luego ya él le endureció su corazón. Estos hombres van a estar enceguecidos, incluso van a estar levantando sus puños al cielo en contra del Señor y no se van a arrepentir, van a seguir en sus pecados. Y bueno, lastimosamente, de esa forma concluye nuestro estudio de este capítulo 9. ¿Qué les parece si hacemos una pausa de 10 minutos y volvemos? ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta antes de irnos al corte. ¿No? Bueno, nos vemos en 10 minutos. Volvemos a las 9:10. ¿Les parece? Sí. Muchas gracias.